Toda visión que Dios nos da, en cualquier ámbito, sea personal, familiar, empresarial, eclesiástico, toda visión requiere de una estructura que la propulse. Entonces, cuando yo tengo una visión, debo tener una estructura que la propulse a esa visión. La estructura es algo frío, de alguna manera, pero es necesaria. Siempre es necesaria. Es necesaria porque es la que contiene y la que sostiene y la que sustenta a un organismo o a un ente o a una visión. La estructura es el soporte, el esqueleto, las vigas, las columnas que soportan, que sustentan, que protegen, que guardan y que propulsan o un organismo, o una organización, o una persona, o una idea. Entonces, esas estructuras no son simplemente algo físico a lo que nos referiremos acá. Incluyen cosas físicas, pero también incluyen cosas no físicas. Ahí tenemos unas fotitos de ideas, simplemente de estructuras. Vemos ahí una estructura, en primer lugar, arquitectónica, columnas, vigas, algo así, Sergio, ¿no es cierto? Columnas, vigas, son estructuras arquitectónicas. También tenemos estructuras, para los que son más futboleros, en la fotito de al lado, de cómo se para un equipo de fútbol, tiene una estructura. Para los que somos futboleros, ahí están parados en una estructura que se llama 4-4-2. Esa manera que estamos viendo ahí, eso se llama un organigrama, que de alguna manera grafica la estructura de una organización, o de una entidad, o de una empresa, o de una institución. Y también para que entendamos que no siempre estructura es algo físico, esa es una foto de la Constitución de la Nación Argentina, porque la Constitución brinda la estructura jurídica, legal, política, en este caso de un país, de una nación, de un Estado. Que esa Constitución es la que contiene a un Estado. Esa Constitución es la que le da la estructura jurídica, legal, política. Vamos a definir, como para pasar en limpio, lo que dice la Real Academia Española con respecto a estructuras. Dice: distribución y orden de las partes importantes de un edificio u obra de ingeniería. Distribución y orden de las partes del cuerpo. Distribución y orden con que está compuesta una organización o equipo, como veíamos recién, cómo se estructura un equipo de fútbol, o una empresa, o una institución. Distribución y orden del carácter interior en que se sustenta una persona o personalidad. Si ustedes ven, siempre se va repitiendo distribución y orden. Y por eso hablamos de que de alguna manera es una palabra de administración, porque implica distribuir y ordenar recursos.
El espíritu de esta palabra es sencillamente esto, entender esto, que tener una visión sin la estructura óptima para llevarla a cabo es solo una buena intención. Tener una visión sin el esqueleto óptimo para llevarlo a cabo es una ilusión. Si yo quiero edificar un edificio de 11 pisos y yo ya comencé y tengo solamente la planta baja con una estructura que sé que no me va a soportar ni un segundo piso, pero yo tengo la voluntad de edificar 11, yo no podré edificarlo porque la estructura misma ya está diseñada para llegar hasta ahí. Entonces, repetimos, tener una meta o una visión y no haber planificado la estructura necesaria para alcanzar esa meta o esa visión es solo una buena intención. Entonces, dos preguntas debemos respondernos. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Una vez respondido lo que los ingleses le llaman un statement, una proclama de visión, una visión, una oración, una vez establecida en 7, 8, 15 palabras en una línea, yo tengo que decir cuál es la estructura necesaria para alcanzar esa visión. Tengo que responderla inmediatamente, esa pregunta. Yo tengo una visión. Ahora, ¿qué estructura es la que me va a propulsar para alcanzar esa visión? Si yo tengo una empresa y tengo una visión, por ejemplo, exportar, yo tendré que tener una estructura, por ejemplo, una oficina de exportación, que me permita alcanzar la visión. O si yo tengo la visión de tener, como dijimos recién, una casa con 3 pisos, yo deberé prever que para alcanzar los 3 pisos tengo que proyectar una estructura que posibilite el contener los 3 pisos. ¿Se entiende? Entonces, un ejemplo. Este año Brasil tuvo la cosecha récord de soja. Récord no solamente de sí mismo, sino récord a nivel mundial. Y se lo había propuesto, de tener la cosecha récord de soja. Pero no tienen la estructura para exportarlo. No tienen la cantidad de rutas para transportarlo. No tienen la infraestructura en los puertos para sacarlo. Y no pudieron exportar. Y se están, no me gusta esta palabra, pero bueno, se están echando a perder la soja porque lo cosecharon, pero no tenían la infraestructura para exportarlo. ¿Por qué? Porque los resultados no responden a la voluntad, responden a la infraestructura o a la estructura. Yo no puedo decir que camino en una visión
si no tengo claro cuál es la estructura que me va a hacer que logre esa visión. Repito, porque los resultados no responden a la voluntad, responden a la estructura. Brasil, y fue muy claro ese ejemplo, Brasil tuvo la voluntad de cosechar la cosecha récord de soja y lo lograron. Pero ¿para qué era? Para exportarlo. Lograron producir, pero no exportar. ¿Por qué? Porque la estructura no lo permitió. Nosotros a veces decimos, bueno, cuando digo nosotros, los políticos, nuestro país es un país federal. No está concentrado en Buenos Aires. Es un país federal. Todas las provincias tienen igual importancia. Pero uno ve, por ejemplo, el mapa de Argentina, de sus rutas, o de sus trenes, o de las rutas aéreas, y uno ve, si lo han visto, que está todo concentrado, todo va a Buenos Aires, todo. Si vemos los trenes, todo está concentrado en Buenos Aires. Y no están interconectados las provincias. Hay estudios de economía que hablan de la pobreza que causa eso. Pobreza. Mientras tanto seguimos diciendo que nuestro país es federal sin ponernos colorados. Nuestra nación es una nación federal. Entonces, a veces hablamos, pero es la estructura, hablamos y con voluntad, porque muchos de los que dicen que Argentina es un país federal quieren que Argentina sea un país federal. Pero no es la voluntad, si no está acompañada por una estructura que propulse. Entonces yo no puedo decir que camino en una visión si no tengo en claro cuál es la estructura necesaria para llevar a cabo esa visión. Toda manifestación de vida tiene una estructura que la soporta. Toda manifestación de vida, todo organismo, tiene una estructura que lo soporta, que lo contiene. Un esqueleto, una anatomía que lo sostiene y es una anatomía óptima para ese tipo de vida y es la anatomía la que le permite funcionar con ciertas funciones. Es la anatomía la que permite, o la estructura, la que permite que funcione de ciertas maneras. Solo para graficar, y traje un ejemplo de 2 fotos. Eso es un esqueleto. Y eso también es otro esqueleto. Son 2 estructuras distintas, la de un perro y la estructura de una persona. La persona podemos caminar en 2 pies, somos bípedos. Podemos caminar con las 2 piernas. Podemos erguirnos gracias a la estructura. Fíjense el esqueleto de un perro. Es un cuadrúpedo. El perro, por más que quiera caminar en 2 patas, y por más que le enseñemos, podrá hacer un par de payasadas 20 metros y vos le vas tirando y yo tenía una perrita que caminaba en 2 patas, pero no vivía caminando en 2 patas. Porque la estructura no se lo permite. No puede. La estructura no puede. Quisiera, dice el perro, que me encantaría caminar en 2 patas, pero no puedo. Porque mira cómo soy. Quisiera, tengo la voluntad.
Ahora el hombre tiene otra estructura. Y todo organismo hace que la estructura que tiene le permite funcionar de acuerdo a esa estructura, a ese esqueleto. Entonces, la estructura juega un papel importantísimo a la hora de funcionar. Y esto ocurre lo mismo hasta con las estructuras edilicias, que son diseñadas conforme a la función que se les va a dar. No es lo mismo acá tenemos un arquitecto, que me corrija si estoy errado, pero no es lo mismo decir yo quiero hacer una casa para vivir con mi familia, que decir yo quiero tener un edificio de oficinas. La estructura es distinto. De hecho, el trabajo o la labor, creo, del arquitecto es entender para qué, qué va a funcionar ahí para sugerir la estructura que debe tener eso que va a funcionar ahí. Entonces, cuando un gobierno va a crear un hospital, al arquitecto debe decirle, bueno, yo necesito el quirófano. Entonces se va a crear, yo necesito la sala de espera, yo necesito el estacionamiento, yo necesito los consultorios donde van a atender los doctores. Entonces el arquitecto diseña la estructura conforme a la función que se le va a dar a ese organismo. Que es distinto que cuando a veces que vemos que reciclamos, bueno, en una casa, vamos a hacer un sanatorio dentro de una casa. Y vos ya entras y te das cuenta que es una casa. Reformada, así, que parece un sanatorio, pero está reformada, se nota. Entonces también las estructuras dan idea, o determinan la función que dicte o que haga un organismo. Esto también ocurre con los organismos o las instituciones o las organizaciones o las empresas. Nadie va a llegar más allá en una empresa o en una organización o en una familia de lo que dicte la estructura que tiene. Nadie va a llegar más allá. Nadie va a avanzar más allá de la estructura que lo contiene. De igual manera que eso que estamos viendo ahí ocurre también en las organizaciones. Entonces los líderes en las organizaciones lo que se dedican es a diseñar, a pensar cuál es la estructura necesaria para alcanzar la visión que tienen. Y esto pasa, por ejemplo, con las constituciones. La Constitución de Estados Unidos, que fue escrita por Jefferson, Adams y Madison, ellos abordaron escribir la Constitución. Uno puede tener 5.000 cosas en contra de ese país, que las tenemos y que no son santo devoción de nadie, pero hay una grandeza, una riqueza que fue creada desde la Constitución. Estos hombres se preguntaron cuál era la Constitución, cuál era el acta, cuál era el credo, cuál era el credo de esa casa llamada Estados Unidos que permitiría que fuese una nación rica, justa y con los derechos garantizados. Después los resultados son tema de otra discusión, pero ellos se preguntaron ¿cómo hacemos nosotros para crear una nación que produzca gente, que produzca líderes que estén regulados por la Constitución
¿Y cómo nos sentamos para escribir una constitución que garantice la nación que estamos visionando? Y ellos escribieron una estructura política, legal, económica, que les permitió llegar a ser lo que son. Repito, para discutir todo, pero me refiero al espíritu del abordaje de visión, de entender que si yo visiono algo, tengo que escribir una constitución que le dé de estructura a esa visión. Y esto tiene tanto poder que me quedó a mí muy grabado una ELA de noviembre del 2011, donde el apóstol Ávila, Raúl Ávila, comentaba lo siguiente. Dice que ellos tenían una asociación civil en Venezuela y habían cientos de asociaciones civiles y ellos no podían crecer. Y él se juntó, si mal no recuerdo, porque yo lo escuché en vivo y después no lo volví a escuchar, pero me quedó grabado. Él se juntó creo que con un abogado o con un hombre que maneja el tema de instituciones en Venezuela. Y le dice, yo te voy a decir algo, este abogado le dice a Ávila, yo te voy a decir algo que es la clave porque ustedes son permanentemente chiquitos. Porque ustedes son una asociación civil. Y la asociación civil está diseñada para mantenerlos chiquitos, débiles. Ustedes lo que deberían ser es yo no recuerdo si la palabra era, una federación. Una federación. Y le dio los estatutos de la federación. Y Ávila atribuye a eso la expansión, porque se expandió el esqueleto, se expandió la estructura. Y como se expandió la estructura, se expandió el organismo o la sustancia que contiene la estructura. ¿Me explico? Entonces hay un poder en las actas constitutivas. Entonces, todo organismo para manifestar su funcionalidad, dijimos que requiere de un esqueleto. Ahora, si el esqueleto está dañado, las funciones que cumpla van a ser atrofiadas. Si la estructura esquelética, anatómica, no es la óptima, el organismo ese va a encontrar sus funciones atrofiadas. Entonces, si por ejemplo, si una persona con problemas de columna, que es un problema de su estructura, no va a poder funcionar de manera óptima porque tiene un problema en su estructura. O un perro que le falte una pierna y podrá ser algo parecido, o sea, se las arregla, pero algo de su estructura le está faltando. ¿O qué pasa cuando a un equipo, Marian, cuando a un equipo le echan a un jugador, el técnico, ¿qué tiene que hacer para los que son futboleros? Tiene que modificar la estructura. Entonces, ya a lo mejor tiene que hacer un cambio. Tiene que sacar a un delantero usualmente para cubrir lo que le está faltando para no dejar un hueco en su estructura. Entonces, cualquier ser humano con distorsiones o cualquier organización u organismo con distorsiones en su estructura, inmediatamente ve distorsiones en sus funciones. ¿Por qué?
Porque los resultados a manifestar por un organismo u organización dependen del estado de su estructura. No se puede edificar 11 pisos arriba de una casa de adobe. O yo recuerdo haber ido una vez a una casa que habían... ¿Vieron cuando esas casas que, o después de un temblor, o que a veces le ponen sobre la vereda, le ponen como unos andamios, como unos andamios para sostenerla? Porque, y tal vez dice peligro, había una allá frente a la Plaza Barraquero, me acuerdo que estuvo años, con unos parantes así como sosteniéndola porque estaba peligro de derrumbe, porque habían flaqueado ya sus estructuras. Entonces, al haber una modificación en su estructura, hay una modificación o una alteración en sus funciones. Para toda meta que yo me fijo, o que algo se fija, o que alguien se fija, para toda meta, para toda acción, para toda función que uno se proponga, se requiere de una estructura que la propulse. Porque nunca basta con la fijación de una meta. Si la estructura no acompaña, yo sé que estoy repitiendo. Yo me fijo una meta y es una ilusión querer lograr esa meta sin haber hecho un cambio estructural. ¿Por qué? Porque las estructuras hablan más fuerte que las palabras. Las estructuras hablan más fuerte que las palabras. Vamos a tener una cosecha récord de soja y la vamos a exportar. Y los aplaudimos. Ahora, al momento de ver los resultados, la estructura no te lo permitió. La estructura habla más fuerte que la voluntad, que las intenciones, que la palabra. Entonces, si no, vamos a hacer en las empresas, vamos a conquistar o vamos a entrar al mercado de Brasil. Perfecto. Si alguien, un administrador, un analista, piensa en términos, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura que te va a permitir que logres ese objetivo? Entonces, un hombre te va a decir, perfecto, pero ¿cuál es el esqueleto, la estructura? Vas a necesitar formar gente acá, vas a necesitar formar gente acá, vas a necesitar formar gente acá, pero nosotros, a veces con aires de misticismo, y no quiero ni herirme ni a mí, sí, vamos, y tenemos las proclamas que son de Dios, proclamas que son de Dios, pero que la tarea no se completó con sabiduría al decirnos, tenemos una palabra de Dios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel congregacional. Tenemos una palabra de Dios. Ahora, ¿qué se requiere para lograr esa meta, esa visión? ¿Cuál es la estructura que requerimos? Y si Dios nos dio la visión, te dio los recursos. Pero la estructura, si está viciada, lo que hace es enceguecernos y no nos permite ver los recursos. ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho que estamos en una escuela de liderazgo?
o que somos líderes y que nos han dicho con verdad, usted es un líder, vos sos un líder, estás en una escuela de liderazgo. ¿Cómo se manifiesta hoy el liderazgo en nuestras vidas? Siendo doctos en crear estructuras correctas para lograr una visión. Hemos interpretado que el liderazgo es pegar 3 gritos, bueno, yo estoy al frente de un equipo, pero no, hay muchas nociones de liderazgo, muchas ideas, muchas formas de entender el liderazgo, pero el liderazgo que se requiere y que se requirió apostólicamente y en nuestras vidas es el liderazgo que trae sabiduría para sentarse. Vamos a la primera slide. Al primero, para sentarse a diagramar las estructuras, las actas constitutivas que nos garantizarán una visión sustentable. Entonces, nuestro liderazgo, que tenemos ese llamamiento para diseñar las estructuras que vayan a cumplir la visión que Dios nos dio, ese liderazgo se parece más, ese llamamiento que el Señor nos ha hecho, se parece más a un perito arquitecto que a una de nuestras ideas religiosas de un religioso que anda a los gritos por ahí, ya sea de cualquier religión. Nuestro llamamiento es más parecido a la de un perito arquitecto que diseña estructuras, que se concentra en levantar los planos de columnas, de vigas que van a sustentar de acá a 1000 años, de acá a 120 años, una visión, se concentra más en eso que en los resultados de mañana. Porque los resultados de acá a 120 años dependen de la estructura que hoy concibamos. Los resultados, estoy hablando en todas dimensiones, personales, familiares, de negocios, de empresas, de organizaciones, de instituciones, de congregaciones, en todos los niveles. Y lo que es el liderazgo hoy, un líder, cuando a nosotros nos digan, yo veo que vos sos un líder, o usted está en una escuela de líderes, o vos sos un líder, hay que interpretar lo que nos están diciendo es, soy un perito arquitecto que tengo que sentarme a diagramar cuál es la estructura que va a consumar la visión en mi asignación, en mi empresa, en mi congregación, en mi institución, en mi organización, en mi familia, en mi vida. Porque a veces tenemos sueños infundados en este sentido. Quiero ser bien interpretado. Y yo voy a ser el dueño de Hewlett Packard. Yo voy a tener mi Google. Yo voy a ser el próximo dueño de Coca-Cola. Pero lo que esas empresas, y no estoy tomándolas ni como ejemplo, ni mucho menos, crearon una estructura más allá de la visión. Y al momento de que nosotros nos sentamos a crear la estructura, tal vez en esos casilleritos que son la estructura de lo que queremos alcanzar, y capaz que hoy no cuento o no creo o no veo todos los recursos que ya tengo, y capaz que debo estar yo casi todos los casilleritos. O somos 2 o somos 3 nomás y cubrimos todos los casilleros de la estructura, lo cubrimos 2, 3 o 4. Pero hay que presupuestar en base a fe.
sabiendo que la misma estructura pronto va a despertar a los que van a ser parte de esos casilleritos. ¿Me voy explicando bien? Nuevas metas con viejas estructuras es una ilusión. Nuevas metas con viejas estructuras es una ilusión. Mateo 9, versículo 16 dice: y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras el vino es la palabra, en esta metáfora del Señor, mientras el vino es la palabra, el odre es la estructura que contiene la palabra. Es decir, que a la verdad presente de Cristo hay que tener un odre presente. Y nosotros no tenemos tanto problema con el vino. Entonces no tenemos problema con el vino. Puede que el problema está en la estructura, en los odres. Estructuras primeramente mentales, luego estructuras familiares, estructuras de empresas, estructuras congregacionales, institucionales, organizacionales. Entonces recibimos la palabra, pero el odre, la estructura interior, mental, no es la óptima, no es un nuevo odre. Entonces tenemos todavía estructuras y gente que dice, que cree, y Dios habla solamente los domingos a las 10 de la mañana. O dice, no, esta es la iglesia. Y casi que pasamos por acá y nos persignamos, casi. O decimos, no, yo soy de la iglesia del pastor X. Son estructuras mentales, son odres. Y el vino nuevo nunca va a ser puesto en odres viejos. Son estructuras o gente que cree que la iglesia no debe hablar de empresas. Porque tenemos o tienen la mente dividida. No, eso es espiritual. Aquello es secular, es otra cosa. Son estructuras que son los primeros esqueletos interiores que no nos permiten la revelación, no nos permiten contener el vino nuevo. Y nosotros, ¿qué solemos pensar? Ay, yo quiero tener la revelación del pastor, del apóstol. ¿Y será que estoy en pecado o me falta leer más la Biblia? No, el tema son estructuras mentales, donde yo concibo, por ejemplo, que la iglesia es un centro médico que me viene a ayudar en mis problemas personales. Yo tengo una estructura y yo con esa estructura estoy dificultando al Espíritu Santo que me llene de la verdad de lo que es la iglesia y que yo la pueda ver. Porque si yo pienso que la iglesia es un hospital, difícilmente yo lo pueda ver como un sistema de reino y de gobierno. Porque en mi cabeza ya está como que es un hospital. Y que me tienen que venir a curar todo mi problema, mi depresión,
y que cuando era chiquito le pegué a mi mamá y le dije, qué sé yo, cosas re malas y todavía estoy... Entonces esas estructuras deben ser derrocadas por las estructuras o los sistemas óptimos de Dios. Entonces la primera estructura que tenemos que derrocar está en nuestra mente. En Romanos 12:2, que lo tenemos ahí, Pablo dice, no tomen la estructura del mundo actual, ni de las religiones, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. La renovación de la mente tiene más que ver con las estructuras pensantes que si yo hago fuerza por medio de venir a todas las reuniones, o hago fuerza de pegar más gritos, o bueno, ahora voy a orar gritando porque parece que hay que gritar para orar, o haciéndole fuerza, bueno, ahora me voy a levantar a las 5 de la mañana. Si el punto es cambiar una estructura para preparar casa perfecta para que el vino sea derramado, es perfecto. Pero la obra, hermanos, del Espíritu Santo viene a hacer las dos cosas, a cambiar la estructura para poner el vino nuevo. Pero los hombres persistimos mentalmente en viejas formas, pero esas viejas formas hablan más fuerte que las palabras. Yo puedo decir en mi casa, mañana nos levantamos a las 5 de la mañana a orar. Pero yo en mi estructura es que cenamos todos los días a las 12 de la noche. Hace 20 años cenamos a las 12 de la noche. Pero ahora me determino. Claro, es incompatible en la meta es incompatible con la estructura. Se contradicen. ¿Y quién habla más fuerte? La estructura. Yo puedo, que le dábamos un ejemplo a los jóvenes. Yo puedo en la máquina de hacer churros, yo meto una masa. Yo digo que salgan con forma cuadrada. Quiero que salgan con forma cuadrada. Y lo declaro y creo que sale en forma cuadrada. Y empiezo y sale una estrellita. Porque está creado para sacar estrellitas. Es la estructura. O sea, lo que tenemos no es a pesar de la estructura, sino que es a causa de la estructura. Lo que hemos logrado hasta hoy es a causa de la estructura que hemos tenido, mental, económica, visión. Entonces, a toda visión, a toda meta, yo debo preparar la estructura global para alcanzar esa visión, porque nueva visión con viejas estructuras son viejos resultados. Por más que ore, yo quiero un churro cuadrado, me va a salir como estrellita. Por más que ore, porque a las 5 de la mañana nos vamos a levantar, no a las 6, a las 5 a orar. Pero si me acuesto a las 12 de la noche, vamos a estar todo dormido y va a durar un día nomás. Porque las estructuras, o por más que yo ore, no, mi empresa va a tener sucursales en toda Sudamérica, mi empresa va a tener esto, lo otro. ¿Cuál es la estructura de la empresa que va a soportar todo eso? Entonces, lo primero que debe ser reformado son las estructuras internas, porque, hermanos, la palabra ya está, o no nos damos cuenta. Hace años que está la palabra. Laura lo decía al principio en la ministración.
Ya están todas las condiciones para todas las cosas. Está la palabra, está la unción del Espíritu, está la vida de Cristo, la vida de resurrección, está todo. Pero no hemos colaborado con Dios, en la tarea que le corresponde a los líderes de una casa, de una empresa, de una organización, de una familia, a uno mismo, porque cada uno de nosotros es líder de sí mismo de alguna manera, de crear la estructura que va a permitir tener los resultados nuevos. Jeremías 48, 12 dice: por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores, que les trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Trasvasador es aquel que, cuidando el vino, quita el vino de un odre viejo y se lo pasa a uno nuevo, y al odre viejo lo tira. Cuidando el vino. En pos de cuidar al buen vino, es capaz de pasar el buen vino a otro odre antes que contenerlo en un viejo odre donde peligre. Y esta palabra es durísima y se la está dando a Moab. Jeremías, hay un contexto, pero el sentido es este. Por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores. Imagínense, alguien que te quita el odre, o le quita a alguien el odre, y saca el vino para ponérselo a un odre aprobado. Y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Cuando Dios visiona su casa, Dios tiene una casa. Y cuando Dios visiona su casa, visiona la estructura que tendrá esa casa. La estructura perfecta que puede contener a sí mismo. Uno de los libros de arquitectura perfectos de la casa de Dios es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en Efesios 2, en un pequeño destello habla de la estructura de su casa. Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los unos y miembros de la familia de Dios. Ya empieza a hablar como un arquitecto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Está hablando de estructuras vivas. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dios habla en términos de estructuras, de sus estructuras, no de nuestras humanas estructuras, sino de sus estructuras para consumar su propósito. Entonces Dios sí se respondió a esta pregunta: ¿cuál es mi voluntad eterna? Tal. Ok, para lograr mi voluntad eterna, dice el Señor, ¿cuál es la estructura que yo debo tener? Y repartirme a mí mismo en millones, tener una estructura que llegue a todos los rincones de la tierra, hombres llenos del Espíritu Santo, de mí mismo, creando redes interconectadas, móviles, y nosotros creamos pequeñas pirámides estáticas
inmóviles. Y los resultados están a la vista. Siempre la estructura habla más fuerte que nuestras voluntades, nuestras metas, nuestros deseos, Entonces, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo colaboramos con el Señor entendiendo sus sistemas? Lo que el pastor nos predicaba hace 2 domingos. Entendiendo sus sistemas, sus estructuras. ¿Y cómo sabremos si estamos en la estructura correcta o perfecta? Es si se han aprovechado todos los recursos que Dios ya nos ha dado. Sean personas, sea sabiduría, sean camionetas, sea dinero, que todos los recursos que Dios me ha provisto, nos ha provisto, que estén productivos. Y los recursos que Dios nos ha provisto no son los que yo creo o los que yo veo, sino los que Él me ha provisto. ¿Y Él nos ha provisto qué? Todo. Entonces, por eso hay que presupuestar en base a fe. Hay que presupuestar en base a visión. Hay que armar estructuras en base a visión. Y la visión se va a extender gracias a que ideé una estructura. Y a lo mejor hoy yo no veo todos los recursos para lograr esa visión y esa estructura, pero ya están, porque el Señor nos ha concedido todo. Y el punto es que si mi estructura es reducida, chiquita, chata, me hace que yo deje de ver los recursos que Dios ya me ha dado, porque yo solamente veo lo que busco. Yo veo lo que necesito. Si alguien quiere alquilar una casa y sale a la calle, va a haber 3.000 millones de carteles que dicen se alquila, se alquila, se alquila. Ahora, si yo ni ando ni buscando alquiler, yo voy a andar por la calle y no voy a ver ni uno. Si mi estructura es que todos, como decía la pastora, que todos funcionemos, yo tengo que ver que todos funcionemos, porque esa es o en mi casa, Dios ya, para la visión de mi vida, de mi casa, de mi familia, Dios ya nos dio todo. Nos dio todo. Pero la estructura mental hace que yo deje o que sea ciego a cosas que Dios me dio. Tal vez muchos de nosotros en nuestra casa tengamos un profeta y a lo mejor tiene 10 años o a lo mejor tiene 18 años y se levanta a las 11 de la mañana. Pero como yo creo que el profeta es un viejo que pega 7 gritos los domingos en la iglesia y es barbudo y anda de saco y corbata, no lo puedo ver. A un profeta que tiene 10 años y que parece un niño que anda pateando la pelota o un adolescente vago, no lo puedo ver porque no está en mi estructura, está en mi estructura rancia. Sí, no, al profeta que viene de saco, corbata, como dice el pastor, no touch me, no touch me. Ese sí es profeta. ¿Saben lo que le pasó a Israel? ¿Por qué no reconocieron al Mesías? Porque se le había armado una estructura y esperaban otra cosa. Y la estructura incorrecta te deja ciego a los recursos que Dios ya te dio y me dio para consumar esa visión. Pero la estructura correcta hace que yo eche mano a todos los recursos que Dios ya me dio, llámese personas, llámese bienes materiales, llámese dones, habilidades, sabiduría. Entonces, y esto
las estructuras potencian o marchitan. Las estructuras incorrectas marchitan dones, talentos, habilidades. Y las estructuras de Dios, los sistemas de Dios, hacen florecer dones, habilidades, talentos. Fíjense, yo no es que tenga algo de admiración a Estados Unidos, no. Pero veía, y vemos usualmente, que hay personas que a lo mejor son de... Yo tengo un familiar que no le iba bien en nada acá. Se fue a Estados Unidos, no es que es millonario, no, pero entró en otra estructura. Y ahora administra una casa de un multimillonario. Él administra todo. Y acá vivía cerca del Campo Papa y su casa era un desastre. Y ahora, yo lo pude ir a visitar, porque las estructuras o te achatan o te hacen florecer en las casas. ¿Qué contaba Amílcar de John Maxwell? Que cuando el niño tenía unos pocos años, el padre lo obligaba a leer. Es una estructura. Lo obligaba a leer, creo que leía un libro por semana o algo así, y al cabo de 50 años, hoy es John Maxwell. Y Amílcar decía, yo no, porque no tuve esa estructura. La pregunta es, ¿qué visionamos y cuál es la estructura óptima que nos va a permitir arribar a los resultados que visionamos? Ya estamos terminando, así que... ¿Cómo Dios pensó su estructura? Simple, todos funcionando. Todos funcionando. No 4 funcionando y el resto yendo al cine para ver qué película pasan hoy. A ver cómo se llama la prédica de hoy. Que a veces falta el pororó, falta que me pongan una frazadita, bueno, me acomodo. Todos funcionando. La estructura que Dios creó tiene 2 vocablos importantes, todos, y funcionando. Efesios, esto ya lo hemos dicho, son todas cosas que ya hemos entendido. Hemos entendido, hemos hablado, nos han explicado, nos han enseñado, nos han educado en todas estas cosas que sabemos, no estamos descubriendo la pólvora. Pero, ¿saben por qué hablamos y sigue todo igual? No es porque seamos malos, no es porque haya pecado. ¿Por qué? Porque la estructura habla más fuerte. No, pero yo me he propuesto ahora, X cosa, pero no va. Porque puedo tener el sueño de tener una empresa, pero la estructura es la disciplina que me va a llevar a adquirir habilidades, lo que decía Amílcar, habilidades que me van a impulsar. Esa es la estructura mental, la estructura de carácter, la estructura de conocimientos. Y si apruebo estructuras personales, pensantes, de carácter, luego pasaré a ser
un líder en mi casa y armar estructuras perfectas para el desarrollo de las riquezas en mi casa. Porque nuestro liderazgo en la casa es para extraer las riquezas que Dios ya puso, como si fuesen yacimientos. Están. En Vaca Muerta dice que hay gas y petróleo para largo. ¿Qué se necesita? Una estructura que extraiga lo que ya está. En San Juan dice que hay cerros completos de oro. No estoy a favor de la minería, no, pero estoy dando una figura. Pero falta, no, somos ricos porque en nuestra tierra está lleno el oro y hay más oro que no sé qué allá adentro. Bueno, ¿cuál es el plan para extraerlo? Eso es lo que hacen los líderes. Y cada uno de nosotros somos líderes en nuestras casas. ¿Qué estructura yo creo en mi vida? ¿Cuál es la estructura interna? El ambiente interno que yo creo dentro de mí para que el vino nuevo sea derramado. ¿Estructura de ley o estructura de gracia? ¿Estructura de vida o estructura de religión? ¿Estructuras religiosas rancias o de gozo para que el Señor reforme toda mi vida? Bueno, lo mismo en la casa, lo mismo en una organización. Efesios 4 habla de la estructura del Señor para su iglesia, que dijimos que tiene 2 vocablos perfectos, que es todos funcionando. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Sigue. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad del amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme a la función propia de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Todo el cuerpo, cada uno funcionando de acuerdo al llamado, de acuerdo a la función, todos. A ese todos funcionando de manera armoniosa, esa es la estructura pensada por Dios del todos. Todos funcionando, todos floreciendo, todos dando frutos, conforme al llamado de cada uno, conforme a la función de cada uno. Yo lo veo como una colmena. Todos, excepto unos pocos zánganos que hasta en las colmenas se colaron. El resto, todos funcionando. Todos funcionando. Esa es la estructura de Dios. Y cuando tenemos una comunión perfecta, ligaduras perfectas, conexiones perfectas entre los santos, vínculos perfectos entre los santos, vamos formando un equipo, vamos formando una comunidad unida por las coyunturas
generando riquezas cada uno conforme a la semilla y a la función que el Señor nos ha dado, vamos generando algo que en este año, en nuestra casa, lo vamos a oír como organización, como institución, pero no es la frialdad de una institución sin el Espíritu. Somos una institución como reflejo de esta unidad donde todos colaboramos, donde todos formamos una comunidad funcionando y una comunidad sustentable. Porque donde funcionan 2 o 3 o 4 o 5 o 10 y hay 500 sentados mirando, eso no es sustentable. Eso es gracia, hoy estamos. Porque nuestro llamamiento se consuma en ser parte de una institución, de una comunidad, y yo funciono en esa comunidad. Messi nunca se hubiera hecho famoso haciendo payanitas y subiendo videos a YouTube. Lo que lo hace Messi es una institución que se llama Barcelona. Entonces nuestro llamamiento está ligado a cómo funcionamos en la reunión de los santos. No es tal cosa como yo en mi casa y... Sí, porque en una primera instancia, algún día lo dijimos, tenemos que graduarnos de nuestra vida personal. Graduarnos ya. Graduarnos de nuestras estructuras personales. Pero ¿para qué Dios nos llama a graduarnos? No como un fin último, sino para pasar a ser parte del Barcelona. Para pasar a ser parte de la iglesia y funcionar en amor y dar fruto y ser parte de la estructura orgánica que el Señor ha creado en la tierra para manifestar su visión. Entonces, nuestro sentido de propósito está ligado a funcionar entre los santos y no independientemente de eso. Como lo decía recién, un día el Señor fue claro, dijo, aprovechen los recursos que les he dado. Aprovechen los recursos que les he dado. Repito solamente que las estructuras incorrectas desaprovechan recursos. Y en el mundo espiritual, desaprovechar recursos genera pobreza. Pobreza espiritual y pobreza material. Por eso decíamos que, sé que es una palabra fría, porque es una palabra de administración de recursos. ¿Pero de qué recursos? Administración es lo mismo que ministros. Los que administran son los ministros. Es la misma palabra. Ministros y administradores es la misma palabra. Entonces, ministros competentes es administrador de recursos que generen riquezas, que generen valor para que el Señor tenga su herencia entre los santos. Esta meta, esta visión se logra con la estructura que Dios ha puesto, no la que heredamos nosotros. Así se hacen las cosas. No la que heredamos en mi casa, sino que ahí es donde se necesita la reforma, porque el vino, creo que no tenemos problema con el vino. Que nadie saque de contexto esto. Pero no tenemos problema con la palabra, al contrario. Pero ya está, hay mucho vino
Y las estructuras siguen aún. Estructuras mentales, familiares, de cómo concebir organizaciones. Solo como ejemplo, la reforma luterana, y esto hablo del tema eclesiástico, trajo reformas en sus dogmas, en la palabra, en el vino, pero mantuvo toda la estructura católica. Mantuvo. Entonces, para que la visión llegue y dé frutos, se requiere de la estructura divina, de la estructura que Dios nos da en nuestra mente, en nuestras casas, en nuestras empresas, porque hay empresas de Dios. Hay empresas de Dios, porque hay estructuras de Dios en nuestras congregaciones. Más vale que la estructura se condiga con mis metas, porque si no, siempre la estructura habla más fuerte. Yo quisiera que mi club atraiga a Iniesta, a Messi, a Xavi, no sé. Pero para eso tengo que tener una estructura. Estoy dando un ejemplo. Tengo que tener una estructura que despierte eso. Porque si yo soy Club Deportivo La Dormida y son todos los muchachos del pueblo que voluntariamente, bueno, vamos a correr un rato ahí, pero si yo quiero atraer riquezas que hoy no tienen la estructura perfecta para desempeñar lo que Dios les ha dado, si yo quiero atraer, tenemos que formar una estructura divina que atraiga. Porque al fin y al cabo, los resultados que tenemos son lo que la estructura, no lo que la voluntad quiere, sino lo que la estructura permitió. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿A dónde quiero llegar? Y segunda pregunta, ¿qué estructura tengo para eso? Para hacer lo que hemos hecho hasta hoy, a nivel personal, a nivel familiar, con esto, con la estructura que tenemos ya es suficiente. Con lo que hemos hecho hasta hoy, la estructura es suficiente. Ahora, para hacer crecer un negocio, para hacer crecer mi madurez, para llevar la iglesia a las naciones, se va a requerir de una reforma en las estructuras. Porque por más voluntad que tenga el perro de ser un bípedo, de caminar a dos patas, su esqueleto, su estructura, ya lo determinó a eso. Entonces, esta palabra buscó o procura ser una palabra de sabiduría. Dije, no vamos a terminar llorando todos acá, lamentando, no, por lo que hicimos. No, es sabiduría. Es sentarnos a gerenciar una palabra de Dios. Porque nosotros, bueno, Dios me mostró que voy a tener una empresa. Dios me mostró que vamos a ir a las naciones. Dios me mostró que en mi casa vamos a ser fructíferos. ¿Cuál es la estructura? Porque la estructura que hoy tenemos, ¿cómo se muestra? Y con los resultados que hoy tenemos. La estructura mental que tenemos es evidente con los resultados. La estructura de las empresas.
Yo conozco una empresa que tenía dentro gente, es un ejemplo, pero real, que tenía gente dentro para lograr una expansión sin igual. Pero la estructura le hacía pensar que solamente había que sacar el puchero del día. Y tenía todos los recursos. Porque visión y estructura se retroalimentan. Se retroalimentan. La visión te hace, o nos debería llevar a crear estructuras divinas, y las estructuras nos hacen soñar en más visión. Visión y estructura se retroalimentan. De sabiduría en administración, distribución y orden. Cuando definíamos estructuras, todos decían distribución y orden. En síntesis, administración. Para dar frutos. Y después para multiplicarnos. Para salir a otros lugares a multiplicarnos. Sin estructura puede que haya un agrandamiento. Pero no es lo mismo agrandarse que multiplicarse. Una congregación con 100 personas, desde el punto de vista religioso, que esperas que seamos 4.000 para ver si hacemos algo, es una estructura. Pero una congregación de 100 personas puede multiplicarse en todo el planeta. Así fue en el origen. Así fue en el origen. Pero había claro un sistema de Dios. Papá, te adoramos. Creemos que esta palabra no es más que recordarnos algo que ya sabemos, que entendemos. Queremos sentarnos a diagramar estructuras para nuestras vidas, entender tus diseños, tus sistemas, papá, para nuestra mente, porque para entender tu voluntad tengo que tener una estructura mental como la tuya, porque vos pensás así, nosotros tenemos tu mente, papá, sencillamente es así para nuestras vidas, nuestras casas, nuestras empresas, porque sí hay negocios de Dios, para nuestras congregaciones y para la institución, Señor, a la que formamos parte, que es manantial de vida, papá. Que así sea y así es entre los santos. Amén.